Buenos días de nuevo. Como decíamos ayer, y por si tenían poca aula, aula y media, clase y media o lección y media, pero bueno, la organización lo ha querido. Seguro que han leído esta frase alguna vez. La he sacado de un bonito libro que quiero encontrar y llevarme, no lo he encontrado, que se llama Graffiti, que es sobre escritos en las paredes en Argentina. Dice, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Debajo pone Potosí, Bolivia, pero parece que de Potosí, Bolivia nada. Esto, según parece no, lo hizo popular Benedetti y parece que se había contado Jorge Enrique Adón, un poeta ecuatoriano que lo vio escrito una vez en Quito. Luego hay versiones, cuando teníamos todas las respuestas, cuando creíamos que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, de repente nos cambiaron las preguntas, pero la idea es muy sencilla y creo que expresa muy claramente, probablemente viene más bien de la política, pero expresa muy claramente el desconcierto que muchos sentimos cuando creíamos haber aprendido sobre algo, estar cerca de las soluciones, etcétera, y de repente parece que los problemas no eran esos o que las coordenadas no eran esas, etcétera. Nosotros estamos aquí hablando de educación y la cuestión de educación es cuáles eran las preguntas. O si quieren ustedes, más que cuáles eran las preguntas, cuáles eran las funciones, para qué estábamos ahí. Porque al fin y al cabo llevamos mucho tiempo, muchos siglos, los libros de pedagogía nos remiten a textos de hace siglos y siglos, algunos incluso de hace milenios, nos remiten a Quintiliano, nos remiten a Aristóteles, a Sócrates, o sin ir tan lejos, pues nos remiten a Montessori, a Pestalozzi, a De Crowley, a Comenio, etcétera, etcétera. Llevamos mucho tiempo con esto, ¿no? Llevamos mucho tiempo con esto, creyendo que lo mejoramos y de repente parece que, como dice el manifiesto comunista, todo lo que era sólido se desvanece en el aire. O quizás las preguntas no eran las adecuadas. ¿Cuáles eran las preguntas, o más exactamente, cuáles eran las funciones de la escuela? Creo que entenderemos mejor lo que está pasando y lo que nos está pasando si pensamos en lo que eran, para qué se creó la escuela, con qué objetivo, con qué funciones. La primera función obvia, la hemos señalado antes, es que había que aprender a leer y escribir. Siquiera, básicamente, había que capacitar a la gente para integrarse en eso que McLuhan, muchos años después, siglos después, llamó la galaxia Gutenberg. Es decir, un mundo organizado, o por lo menos exteriorizado y analizado, a través de la escritura. Había que atender a la modernización económica, es decir, a la sociedad industrial, la industrialización. No vamos a discutir desde cuándo hay sociedad industrial, o qué quiere decir realmente eso, pero el hecho de pasar masivamente a trabajar en colectivos, en lugares separados del hogar, y obtener una gran parte o la mayor parte de nuestros bienes de consumo a través del mercado, pues eso marcaba una transformación económica para la que también había que prepararse. Había que atender a la cuestión o la identidad nacional. La Europa de los siglos XV, XVI es todavía una Europa de imperios, donde la gente vive por un lado debajo de grandes imperios, pero por otro lado su experiencia cotidiana básicamente está en las comunidades locales. Entonces hay que reunir todas esas comunidades locales, feudos, aldeas, parroquias, pedanías, etcétera, etcétera, condados, marquesados, etcétera, bajo un poder único, con una lengua única, etcétera. Hay que crear una identidad nacional. Primero una identidad, somos franceses, somos portugueses, somos españoles, somos lo que sea, ¿no? Después una ciudadanía, que no es lo mismo, porque entraña ya una serie de derechos, etcétera. Había también que servir a una reforma religiosa, que es difícilmente distinguible de eso. La reforma protestante es una de las caras, o la otra cara en gran medida,
del proceso de los principados, sobre todo centroeuropeos, frente al imperio. Entonces, la escuela van a ser, entre otras cosas, para que todo el mundo pueda leer la Biblia. Si no lees la Biblia, te la tiene que leer el sacerdote y, por lo tanto, la Iglesia Católica. Entonces, la idea del sacerdocio universal, que cada uno sea el intérprete de la Biblia, etc., requiere la lectoescritura. Había que entrar en un mundo de modernización, secularización, racionalización, desarrollo, demopedia, entendido como la formación para la democracia, para poder ejercer el voto libremente, etc. En cierto modo podemos decir que la escuela es hija de la modernización, entendiendo modernización en sentido amplio como todo eso, la transición al Estado Nacional, a la economía industrial, a la cultura escrita, a la norma jurídica, etcétera, etcétera, al mundo urbano. Es hija de la modernización y al mismo tiempo es un gran instrumento de modernización. Por eso jamás se ha creado un país o se ha hecho una revolución o se ha proclamado un proceso de independencia sin que de inmediato las fuerzas vivas fueran en tromba a por la escuela. Y había que ir a un mundo de igualdad básica, de oportunidades y, digamos, de meritocracia. Igualdad básica quiere decir unos derechos básicos, que primero empiezan siendo civiles, libertades individuales, después serán democráticos, después serán derechos sociales, etcétera. Donde no llega la igualdad material, debe llegar la igualdad de oportunidades. No todo el mundo va a gobernar, pero todo el mundo debe poder ser elector y elegible. No todo el mundo va a ser rico, pero todo el mundo debe tener la oportunidad. No todo el mundo va a vivir en el mejor sitio, pero no debe estar obligado a residir en otro, ni prohibido de residir en uno, etcétera, etcétera. Y además una idea que nos es muy, muy, muy querida a todos los que vivimos en el mundo de la enseñanza, que es la de la meritocracia. La idea de que el día que no dependamos de la cuna o de la cuenta corriente, sino solo de nuestros méritos, pero ojo que nuestros méritos siempre quiere decir nuestras notas. Parece que no hay otros méritos que los que reparte la escuela, luego volveremos un poquito sobre eso, pero claro, ya en Platón, la república, gobernada por el rey filósofo, ¿no?, cuya base están los artesanos, que son la clase más baja, los mejores artesanos llegan a guerreros, y los mejores de los mejores son los filósofos, y los filósofos gobiernan. Y desde Platón hasta Merlí seguimos con el mismo rollo. ¿Han visto esa película? La lengua de las mariposas. Creo que no hay maestro o maestra que no haya llorado con esa película. Es muy bonita, ¿verdad? La verdad está muy bien hecha. Es un poquito tramposa, todo hay que decirlo, porque claro, la carrera de este maestro es como la pasión de Cristo. El maestro es Cristo, el niño es Judas, le traiciona al final, aunque luego se arreglará, ¿no? Falta decir que los caciques sean los sacerdotes del Sanedrín o algo por el estilo, ¿no? Pero termina mal, como ustedes saben, pero por muy mal que termine, termina bien. En el sentido de que nos gusta identificarnos. En España los profesores enloquecen con la idea del magisterio y el profesorado en la República. La República es el momento glorioso, alciónico, heroico, cuando llevábamos la cultura, la libertad, el discernimiento, la razón, la secularización, todo a las masas pobres e ignorantes de campesinos, trabajadores y demás, ¿no? Incluso la idea del martirologio, ese sacrificio del maestro al final, pues es como la sublimación de lo mal que nos trata la sociedad, que como ustedes saben nos paga mal, nos da demasiado trabajo, no nos reconoce, no nos apoya, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película, aparte de sus trucos cinematográficos, se basa en un relato de Manuel Rivas, que es interesante, no hace falta que lo lean entero, he puesto algunos trozos en negrita, pero es un pasaje en el que el niño, Monchito, cuenta por qué le entusiasma a don Gregorio, su maestro. Y entonces dice ese tipo de cosas, ¿no?
Cuando el maestro se dirigía hacia el mapamundi, nos quedábamos atentos como si fuera el cine, sentíamos el miedo de los indios de aquí, íbamos en los elefantes de Aníbal, luchábamos con palos y piedras en Ponte Sampaio, una batalla contra los franceses en España, fabricábamos, no se deja nada. Hacíamos de artesanos, de campesinos, fabricábamos hoces y rejas, escribíamos canciones, construíamos un pórtico, plantábamos patatas que habían venido de América. En fin, políticamente es muy correcto, pero en fin, la idea que me interesa es que lo que está diciendo Moncho es que todo esto lo descubrió con su maestro. Así que su maestro le dio acceso a cosas, don Gregorio le dio acceso a cosas a las que nunca habría tenido acceso de no ser por la escuela. Que la escuela fue su ventana al mundo. Luego trágicamente cerrada en la historia, pero fue su ventana al mundo. Bueno, pues la cuestión es que esto se acabó. Ya no somos la ventana al mundo de nadie. No es que nos hayan cambiado las preguntas, es que ha cambiado enteramente el contexto. La ventana al mundo es esta. Es el móvil que llevan ustedes en el bolsillo. Eso es lo que nos lleva a todas partes. Ya no existe ese niño en esa aldea, bueno, a lo mejor se puede encontrar alguno en la Amazonia profunda, pero aún así lo dudo, ¿no? Y llegará antes el móvil que la escuela, como está llegando a todas partes, a las últimas partes, y Facebook, antes que el libro de texto, pero ya no existe ese mundo al que le tenemos que descubrir, esos pequeños reductos a los que tenemos que descubrir el resto del mundo. Y entonces ya no podemos beneficiarnos de esa atención que en principio atrae a Moncho, hacia don Gregorio. La historia de Moncho es que Moncho no quería ir a la escuela porque le habían dicho que los maestros pegaban, pero lo llevan a la fuerza y descubre que los maestros le abren un mundo. Ahora el problema es que ese mundo está abierto. Ese mundo está abierto y la escuela está en la situación contraria. Vivimos en un mundo en el que se genera lo que podemos llamar economía, una economía de la atención. Cuando digo economía de la atención, no me refiero a que te paguen por la atención, que también. Hay muchas maneras en que se paga o se paga indirectamente por la atención. Todas estas cosas gratis las pagamos, como ustedes saben, a través de la publicidad que nos llega, es decir, con nuestra atención, y a veces se pagan incluso directamente. Pero sencillamente vivimos en un mundo donde sobra información. Podemos hablar de avalancha informativa, sobrecarga, ansiedad informativa, lo que ustedes quieran. Hay cálculos por ahí de cuánta información recibe una persona o cuánta se produce hoy en un año y se compara con siglos o milenios anteriores. Claro, no hay. Entonces tenemos muchísima más información de la que somos capaces de procesar o incluso de percibir. Esto ya lo señaló en su día, en la tercera ola, Alvin Toffler, ¿no? Claro, eso tiene consecuencias. Este señor de arriba es Herbert Simon, un premio Nobel de Economía, politólogo. Y él dijo una cosa hace mucho, no me acuerdo, de 40 años o más, muy presciente, que fue donde quiera que hay sobreabundancia de algo, hay escasez de lo que consume ese algo. ¿Qué es lo que consume la información? Atención. La información no vale de nada si no podemos verla, leerla, oírla, interpretarla, etc. Al haber sobreabundancia de información, aparece la escasez de la atención. La economía de la atención no es más que el carácter escaso de la atención. No es que pongamos menos atención que antes, ponemos mucha más, pero hay muchísimas más cosas. Es como el petróleo. ¿Hay menos petróleo que antes? No, hay muchísimo más. Pero como los coches aumentan más rápidamente que el petróleo, pues el precio del petróleo sube. Como la información crece mucho más rápidamente que nuestro lapso de vida, nuestra capacidad de ver, observar, leer, etc., la atención se convierte en algo escaso. Y eso es lo que luego posteriormente se ha llamado una economía de la atención. Para la escuela esto significa que tenemos que competir por la atención de los alumnos con todo lo demás y en particular con un mundo mediático que es muchísimo más hábil que nosotros, ganándola y atrayéndola. ¿Por qué? Porque no la tiene atada, no la tiene cautiva. Nosotros podemos aburrir a un alumno y no se puede ir,
Podemos aburrirlo a muerte y no se puede ir. En cambio, un videojuego, un programa de televisión, una página de internet, en cuanto lo aburran unos segundos, vuela. Y por lo tanto aprenden mucho. Y esto es lo que hace, perdón que lo diga así, que haya mucha más pedagogía y mejor en cualquier juego de internet que en mi facultad, o si me apuran, en esta sala. Porque no tienen otra manera de sobrevivir. Y están todo el día viendo cuando se hace clic, cuando se deja de hacer clic, cuando se sigue, cuando se abandona, etcétera, etcétera, etcétera. Y es con eso con lo que tenemos que competir. Fíjense, en los que vengan de formación en pedagogía, educación, mucho más en sociología, quizás recuerden a dos autores de culto que eran Bourdieu y Passeron. Bourdieu y Passeron se hicieron famosos con un libro llamado Los estudiantes de la cultura y la reproducción, y un concepto que era el del arbitrario escolar. Y su crítica a la escuela era: nosotros en la escuela presentamos estos y estos conocimientos como si fueran lo más de lo más, o sea, lo que hay que aprender, y en realidad decían, esto es arbitrario. Ellos dirían, entonces decían sobre todo, es clasista. Hoy diríamos, es clasista, neocolonial y machista, o lo que sea, o no atiende a la diversidad, pero hemos puesto arbitrariamente estos conocimientos. Pero ellos lo planteaban como el gran descubrimiento del crítico. Olviden eso. Toda acción pedagógica, cuando decimos qué aprender y cómo aprenderlo, es una imposición arbitraria. Pero lo que me interesa es que ellos lo planteaban como el descubrimiento. Fíjense lo que decimos. Y los estudiantes y los profesores decían, fíjense lo que dicen Bourdieu y Passeron, pues es verdad. A unos convencía más, a otros menos, pero fíjense qué cosa tan revolucionaria están diciendo. Bueno, el problema es que eso es lo que dice hoy cualquier alumno. Sin Bourdieu y sin Passeron. ¿Por qué demonios tengo que aprender esto aquí, ahora y de esta manera? Y no hay una buena explicación. Luego empezamos, no, te servirá de mayor. Ya, pero es que de mayor. O es que para aprender tal, ya, pero es que yo lo hago por otro lado. Es que es muy importante, ya, pero a mí me gusta, no sé cuántos. Decíamos que la escuela nació como un instrumento de construcción nacional. De hecho, los primeros sistemas escolares, no escuelas sueltas, están típicamente vinculados a procesos de construcción nacional. Por ejemplo, en Prusia, por ejemplo, en Escocia, por ejemplo, luego en Francia y, por supuesto, luego en todos los procesos de independencia posteriores. Pero claro, a veces hay una falsa concepción de lo que es un proceso de construcción nacional. De hecho, los nacionalismos, sobre todo los nacionalismos europeos, y también indirectamente, sin quererlo, pero como experiencia más cercana, los procesos de independencia postcolonial en África, etcétera, nos han hecho creer que el proceso de construcción nacional es sobre todo un proceso de independización. Alguien abandona el imperio. Esa es la parte sencilla. Salirse de un imperio es la parte sencilla. Eso se hace en días, semanas o muchos meses. La parte complicada es unificar lo que estaba separado. La parte complicada es convencer a los de Villarriba y los de Villabajo de que dejen de tirarse piedras, quemarse las cosechas, robarse las mujeres y odiarse, y que pasen a considerar que forman parte de algo común. Esa es la función de la escuela. La función de la escuela no es explicarle a los italianos que dejan de ser parte del Sacro Imperio Romano, sino explicarles que dejan de ser sicilianos, napolitanos, o yo qué sé, o de Ostia, o de cualquier lugar parecido, y son parte de algo mucho más amplio, ¿no? Y ahí entra unificar la lengua frente a todas las llamadas formas dialectales, que son tan buenas como las que se imponen en principio, pero como no ganan, pues quedan reducidas a dialectales, crear una identidad, y más tarde formar en la ciudadanía, etcétera. ¿Qué sucede cuando llegamos a un mundo global? Lo primero que sucede es que ya no nos llega con la lengua que teníamos. Ya estamos todos con la lengua franca, con el inglés, el bilingüismo, etcétera, etcétera. Puede que lo arregle Google. El otro día he visto que ya Muama o algo así se llama un aparato japonés que traduce a 40 lenguas instantáneamente.
no sé cómo de bien. Pero bueno, quizá no mucho peor que un alumno con el B1, que es lo que se requiere para entrar en un máster o el B2. Una idea de comunidad, eso es más complicado. Igual que hubo que pasar de Villa Arriba y Villa Abajo a la identidad nacional, hay que pasar de las identidades nacionales a una cierta idea de comunidad global. ¿Por qué? No porque seamos buenos, ya no se trata de que queremos ser buenos, queremos ser humanos. Bueno, me parece un buen razonamiento, pero básicamente no se trata de eso. Se trata de que aquí, por ejemplo, pues a ustedes les afecta la presa de Itaipú. Y a los que están en lo brasileño, pues a lo mejor les afecta la papelera que está puesta no sé dónde. Y los mercados se caen en España porque ha habido una quiebra en Estados Unidos. Es decir, vivimos en un mundo en el que cada vez más los efectos de lo que hacen unos afectan, más allá de cualquier frontera, a la vida de otros. Entonces, estamos un poquito en una situación parecida a la que fue la formación de los estados modernos. Hay una interesante literatura de Polanyi y otros autores sobre qué pasó en Europa, particularmente entre el periodo feudal y la formación de los estados nacionales. Lo que pasó, así muy resumido por encima, es que la gente vivía en sus parroquias, sus comunidades locales, pero el mercado dejó de ser local. Empezaron a comprar cosas que venían de más lejos, a vender más lejos, y esas fuerzas disrumpieron y crearon unas relaciones, crearon ventajas, muchas ventajas, por eso se compraban cosas de fuera, porque eran más baratas, eran mejores, etcétera, o se vendían porque se ganaba más, pero al mismo tiempo creaban desempleo aquí o hacían obsoleta una producción allá, y entonces las pequeñas autoridades locales no podían responder a las fuerzas que tenían una escala mucho más amplia. ¿Cuándo se soluciona esto? Cuando progresivamente se van formando los estados nacionales que en gran medida cubren esos mercados. Y hoy en día estamos en una situación parecida. Estamos en una situación en la que la economía, en gran parte de la cultura, los medios de comunicación, la delincuencia, la ecología o los efectos ambientales, los flujos financieros van mucho más allá de las fronteras nacionales, pero no tenemos instrumentos que vayan más allá. Los tenemos, pero son limitados. Los tenemos. Los derechos humanos, que no son solo filosofía, sino que están incorporados en muchas legislaciones, son una forma de globalización política, vamos a decirlo. Los tribunales de arbitraje, la Organización Mundial de Comercio, la ONU, la UNESCO, la OMS, son todo, pero son formas limitadas. ¿De qué dependen? Hoy, ¿de qué depende su eficacia? En última instancia, depende de lo mismo de lo que dependió la formación del Estado Nacional. Tiene que haber una conciencia de comunidad para que las poblaciones permitan, los pueblos, las personas, permitan, toleren y propicien el que se formen que aparezcan esas formas de arbitraje, gobernanza o como queramos llamarla. Igual que hubo que crear una conciencia nacional, hay que crear hoy, por así decirlo, una conciencia humana. Y eso es tarea de la escuela. Entramos en una economía digital y global. Y eso nos pone a temblar. Ahora se habla mucho, cada día salen más artículos, no sé aquí, supongo que también. Cada día veo más discusiones en prensa sobre si los robots nos van a desplazar enteramente del trabajo o no. Del mundo de la enseñanza, bueno, yo creo que también hay bastante pánico sobre eso. ¿Me desplazará un programa de ordenador? ¿O me desplazará Michael Sandel? Es decir, se pondrá por todas partes una videoconferencia de un profesor estrella y yo me quedaré reducido a resolver preguntas y corregir exámenes. Es lo que Baldwin llama la globótica, ¿no? Por un lado, la amenaza de ser sustituidos por robots. Robots en un sentido amplio. Un robot no es P2D2, con patas y manos, el de la Guerra de las Galaxias, sino que puede ser un robot, efectivamente, puede ser un brazo o puede ser una aplicación. Simplemente es algo que funciona interactivamente, responde a cambios en el entorno y nos va sustituyendo en ciertas funciones que no son solamente la fuerza. No es como un automóvil que hay que llevarlo. Y globótica es el nombre que se da, por analogía y medio chiste, con robótica, a la sustitución de trabajos de clase media,
de trabajadores de clase media por otros trabajadores en otros países donde ese trabajo es mucho más barato y puede que mejor. Por ejemplo, cientos de radiólogos o miles de radiólogos norteamericanos son sustituidos por radiólogos indios que hacen lo mismo por la 10ª parte del precio. Y están contentos de hacerlo, porque no es para ellos ninguna forma de sobreexplotación de mano de obra, sino que están mejor que si no lo hicieran. Por lo tanto, felices. O programadores. O en el Reino Unido, por ejemplo, abogados. Uno va a hacer un contrato ordinario, un alquiler, una compra-venta, en fin, algo que no sea, que no requiera irse allí ante la Cámara de los Lores, a un despacho de abogados. Entonces, los datos de ese contrato van a la India y a la mañana siguiente están hechos. Está hecho porque hay un montón de trabajadores que se conocen el derecho inglés, abogados, y que además trabajan en lo que es la noche inglesa. Por lo tanto, a primera hora de la mañana el contrato ya está, ¿no? Eso es la globótica. A mí el caso que más me gusta es el de en la empresa Verizon, una telefónica estadounidense, hicieron no sé qué inspección, no sé qué, y de repente entraron en pánico porque había una conexión desde una IP china, una dirección de internet china, todos los días en horario de trabajo. Entonces pensaron, nos están espiando, nos van a boicotear, nos van a robar todos los secretos industriales, etcétera. Investigaron qué pasaba y era un currito, un trabajador de la Verizon que había externalizado su propio trabajo. Entonces el tipo tenía un chino que le hacía el trabajo en horario laboral por la 4ª parte del salario, estamos hablando de salarios de 6 cifras, perdón, y él estaba mientras tanto jugando a Facebook y cosas, a videojuegos y cosas por el estilo. Lo echaron muy discretamente, nunca salió el nombre, pero fue un caso de autoexternalización, una aplicación precoz de la globótica. ¿Va a haber desempleo tecnológico? Desempleo tecnológico ha habido siempre. Es el término que se ha dado a que cuando llega una tecnología claramente distinta a un sector, pues normalmente, pues yo qué sé, los conductores de carrozas o de carros de caballos a principios del siglo XX, pues fueron desplazados por los automóviles. Algunos se reconvertirían en conductores de automóviles, en taxistas, yo qué sé qué, y otros no. Normalmente una tecnología, incluso cuando la tecnología no destruye empleo, es decir, incluso cuando los nuevos mercados, nuevos productos crean mucho más empleo, eso no quiere decir que ese empleo vaya a ser para las mismas personas. Normalmente suele ser para generaciones o cortes posteriores que ya se han formado de otro modo, que están más dispuestas a eso, etcétera, etcétera. Pues esto está haciendo que hablemos, Harari, por ejemplo, habla de, discutimos mucho eso, si va a surgir una clase inútil o una clase desechable, ¿no? Una clase de personas que no tienen lugar en la economía y ahora discutimos si hay que mantenerlos con una renta básica o si aparecerá un curatoriado o cuidatoriado, es decir, un grupo de gente dedicado simplemente a cuidar a los niños, los ancianos, las casas y los perros de los que saben hacer otras cosas, ¿no? Encontramos el problema de lo que se llama la economía estelar o la economía del Star System, es decir, el hecho de que el ganador se lo lleva todo. Piensen en la música, si uno quería oír música hace 100 años, pues tenía que ir al cabaret o a la sala de conciertos o al bar del barrio. Entonces había músicos, a lo mejor no eran muy buenos, pero había muchos músicos por todas partes. Hoy quieres oír música, te pones los cascos y escuchas al cantante al que todo el mundo escucha. Me da igual que sea Rosalía, Michael Jackson o quien sea, ¿no? Entonces, esas estrellas, sean de la música, del tenis, del software o lo que sea, se lo llevan todo, porque llegan a todas partes, porque su producto es infinitamente escalable, ¿no? Asistimos a una polarización de las cualificaciones. Nuestras sociedades y su estabilidad se basaban en gran medida en que, sin ser igualitarias, tenían al grueso de la población en medio. Es decir, había pocos ricos, muy envidiables, pero muy pocos. Pocos pobres, nada envidiables, pero pocos. Pocos en relación con el conjunto, siempre son demasiados, sí, ya lo sé, pero pocos. Y luego una inmensa clase media.
clase media alta, media baja, media media, media baja, en fin, todos los grados imaginables, pero media, en medio, gente que no se consideraba en situación de destitución, o sea, de miseria, que quería subir, pero que, bueno, que daba cierta estabilidad al sistema. Hoy lo que vemos es una polarización de la riqueza, de las oportunidades, de las cualificaciones, es decir, un mercado cada vez más polarizado, ¿no? Los ricos se hacen más ricos y luego hay pobres. En conjunto no, en conjunto el mundo no se ha polarizado porque la sola salida de China e India de la extrema pobreza ha hecho que el mundo esté mucho mejor distribuido. Ahora bien, dentro de cada sociedad y en particular dentro de las sociedades que antes eran de clase media, sí se ve esa polarización. Se ve en Estados Unidos, se ve en España. No conozco el caso argentino, pero probablemente sea así también, porque yo la impresión que tengo es que Argentina era hace décadas un país muy de clase media, ¿no? Y probablemente ahora no lo sea tanto. Polarización de las cualificaciones también porque la robótica está entrando en lo que eran los empleos de clase media. La mecanización antes se llevaba el trabajo más brutalmente físico, el trabajo de fuerza. Y los empleos de clase media, pues, en los años 60, 70, pues desaparecían empleos como, por ejemplo, las cadenas de montaje de Ford, pues hoy en día las cadenas de montaje de automóviles son todos robots. Eso lo hicieron los robots ya desde los 80 al menos. Pero hoy los robots o las aplicaciones están desplazando al empleado de banca, al de la agencia de viajes, al de la agencia de seguros, es decir, lo que eran empleos de clase media. Porque eso se les enseña muy fácilmente a los robots, o lo aprenden muy fácilmente los robots, para ser más exactos, las aplicaciones. Esto es lo que se llama la paradoja de Moravec, y es que se puede enseñar a un robot, se llama Moravec, a una aplicación, cosas que son muy difíciles para las personas. Por ejemplo, hacer cálculos estadísticos, trayectorias de proyectiles, análisis de mercados, etc. Y sin embargo, es muy difícil enseñarles las cosas que son más simples, por ejemplo, a gatear o a subir una escalera. Y esto hace que los empleos que hoy crecen sean los más complicados, los que son más intuitivos, más sofisticados, que no pueden hacer los robots, pero van siendo pocos, y luego los que son muy simples, de cuidado, que tampoco pueden hacer los robots, como por ejemplo cuidar a un anciano o llevarlo a la ducha, de momento. Los japoneses están en ello, pero de momento todavía no se puede. Entraña también la idea de que si el cambio tecnológico es más rápido y más competitivo, tendremos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida, no simplemente como una fórmula retórica, es que si no lo hacemos estamos perdidos. A no ser que alguien nos conserve el empleo por fuerza, lo hagamos bien o mal, por ejemplo, un público cautivo, como puede suceder en la enseñanza. Pero si no es así, si hay que estar a la altura de las circunstancias, tendremos que seguir aprendiendo de un modo u otro. Esto es solamente como ilustración, no se pierdan en los detalles. Esto es una estadística de las diferencias de empleo y desempleo entre los jóvenes españoles en dos momentos, mitad de los 90 y comienzo de la década de los 10 ahora, y solo tiene el siguiente interés. Aquí se comparan las oportunidades de empleo según el nivel educativo. Y tiene interés, de desempleo. Las oportunidades de desempleo, o sea, las probabilidades de desempleo según el nivel educativo. ¿Qué ven ustedes aquí? Bueno, pues ven que la gente que tiene menos estudios, hasta primarios, tiene más desempleo. Y la gente que tiene más estudios universitarios tiene menos desempleo. Está mejor, ¿vale? Hasta ahí todo está bien. Eso no es ninguna noticia. La noticia es que comparando dos periodos en que el desempleo fue muy elevado en España, alcanzó a la mitad de los jóvenes, las diferencias eran estas a mitad de los 90 y estas al comienzo de la década de los 10. Es decir, se multiplicaron por 3 prácticamente. La desigualdad ante el mercado de trabajo de los que tienen más y menos cualificación ha crecido, se ha disparado enormemente. Estas son unas cifras de Estados Unidos, las paso muy rápidamente también.
pero indican la recuperación del empleo en 3 momentos, 3 décadas. La de los 80, la de los 90 y la de los 2000 aproximadamente. Aunque tiene forma de curvas, no es una función temporal, sino que en realidad es una forma, digamos, minimalista de presentar lo que normalmente serían columnas, ¿no? Esto se lee así. En la década de los 80, los empleos que se crearon después de una crisis fueron pocos empleos de baja cualificación, que son los que están aquí, y muchos empleos de alta. ¿Vale? El total de volumen de empleo que se creó fue este, lo que está debajo de la curva, pero pocos no cualificados y muchos más, muy cualificados. En la siguiente década, la curva es la roja. Ya no es una curva ascendente, sino que es una curva que desciende y asciende. Es lo que podemos hablar, lo podemos llamar polarización. Se crearon empleos de poca cualificación, estos de aquí, y se crearon empleos de alta cualificación, esos de allá. Por lo tanto, es una curva polarizada al alza, si quieren. Se crearon menos empleos intermedios. Y en la tercera década, lo que ha pasado es esto. Ya no se crean apenas empleos de baja cualificación. ¿Perdona? Ah, perdón. Sí, la verde. Ya no se crean empleos de alta cualificación, o no se crean muchos, y se crean muchos de baja cualificación. Ya se puede hablar menos de polarización, pero se puede hablar sobre todo de que es a la baja. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso es lo que en sociología y en otros ámbitos se suele llamar el efecto Mateo. El efecto Mateo es por un pasaje del Evangelio según San Mateo, que es ese que dice, a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, y al que nada tiene, aun lo que tiene le será quitado. Bueno, se suele resumir como al que tenga se le dará y al que nada tenga, lo poco que tenga se le quitará. Es un señor enfurecido que les dice esto a sus siervos, da igual. Es en general una situación, en economía diríamos, en la que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Que no es lo que ocurrió en todo el periodo de posguerra, es lo que viene ocurriendo desde los 80 dentro de las sociedades. He dicho que a escala global es distinto por el efecto de India y China, que es otra historia, ¿no? Quienes trabajan en lectoescritura conocerán eso a partir de Stanovich. Que los que empiezan leyendo pronto y bien van mejorando cada vez más y los que empiezan mal la fastidian para siempre, o casi. Hace unos años hizo furor un libro de Piketty que mostraba cómo las ganancias del capital y de los más ricos habían disparado y las ganancias del trabajo y los más pobres habían estancado o habían disminuido. Es decir, esa distribución desigual de la riqueza. ¿Cómo afecta eso a una de nuestras ideas favoritas, que como dije es la de la meritocracia? La idea de la meritocracia, como dije, ya está en Platón. Carlos, dijo ya en su tiempo sobre Platón, decía, la República de Platón, vino a decir, es el sistema de castas, es la idealización ateniense del sistema de castas egipcio. Y lo que vino a decir es, a los ricos y los poderosos les gusta pensar que lo son porque son muy listos. Pero dijo eso, es el sistema de castas idealizado. Pero efectivamente les gusta pensarlo, la sangre azul, esas cosas, y a nosotros nos gusta pensar que la mejor meritocracia sería aquella en la que el gran mérito fuera lo que nosotros decimos que es un mérito. Es decir, tener buenas notas, ser buen alumno, etcétera, etcétera. Esa idea estaba en Platón, esa idea ha estado en todas las utopías. Por ejemplo, la utopía de Moro, que da nombre a ese género, pues en la escuela se determina ya, se sabe ya quiénes son los niños más capaces, que serán el consejo de los sabios, etcétera, etcétera. En Campanella, en todas partes está eso. Hace unos años, bueno, ya hace bastantes años,
pero allá a finales de los 90, Tony Blair, que era un tipo muy listo comunicando, al margen de cualquier otra opinión, le preguntaron cuál era el programa de su gobierno, en qué 3 ideas resumiría su programa de gobierno, y él dijo education, education and education. Educación, educación, educación. Y además dijo, el Reino Unido es ya una meritocracia, y lo va a ser más. Esto con gran horror de la persona que había creado la palabra meritocracia. Porque la idea de la meritocracia está en Platón, pero no se llama meritocracia, se llama aristocracia, según Aristóteles, o gobierno de los filósofos. Pero la palabra meritocracia, que es y que se creó a propósito, como se creó, combina mérito, que es latín, con cracia o kratos, que es griego. Eso nunca se hace. Pero el que lo hizo fue un sociólogo inglés, Michael Young, que escribió un libro que era una distopía. Se lo llamaba El ascenso de la meritocracia, se llamó. Era una especie de novela futurista y él era laborista y todas esas cosas. Y describía una sociedad en la que a base de exámenes y segundas oportunidades y más exámenes y tal se terminaba rescatando a todos los pobres con capacidades y al final decía, antes por lo menos, pues había gente lista en todas las clases sociales, había gente estudiosa en todas las clases sociales, había gente de todo tipo en todas partes y ahora no. Ahora los ricos además son guapos, son listos y todo lo demás. ¿Y qué creen ustedes, cómo creen ustedes que termina eso? Termina con una revuelta populista encabezada por las madres de los alumnos rechazados por el sistema escolar, ¿no? Entonces, Michael Young, claro, sintió horror cuando vio que Blair consideraba que aquello había llegado ya a ser una meritocracia, pero la idea se ha repetido constantemente. Y una y otra vez, ¿cuál sería una sociedad justa? Hoy en España, por ejemplo, asombrosamente, los que más hablan de meritocracia hoy son los del partido de Podemos. ¿Por qué? Bueno, pues claro, efectivamente, son todos, o los más conocidos por lo menos, los más mejor situados, son todos jóvenes doctores que tardaban en hacer su carrera académica, porque va siendo cada vez más difícil y sobre todo más larga, y entonces reclaman generacionalmente entrar. Esto no es meritocrático porque yo no he llegado todavía. Tienen ideas mejores, ¿no? Pero en esto la idea no es muy buena. En este punto, los profesores solemos invocar muy a menudo la cuestión de la brecha digital. A menudo contra la innovación y contra la utilización de la tecnología. Ya en los años 90 salieron unos informes norteamericanos que hablaban del digital divide, la divisoria o la brecha o la fractura digital, y ese ha sido un argumento común entre el profesorado para resistirse a la introducción de la tecnología. Es decir, no puedo traer tecnología porque es muy cara. No puedo traer tecnología porque no todos la tienen. Yo hace un par de años hice una investigación en Madrid sobre esto y cuando uno traía a profesores de un centro público, una zona popular, no digo pobre ni mísera, sino simplemente popular, decían, no, es que nuestros alumnos hay que ocuparse, hay otras muchas cosas importantes antes que eso, ¿no? Diciendo, si les pido ahora que vayan a casa y busquen en internet, van a decir que no. Y efectivamente le dicen, no, es que, profe, que no tenemos internet, le engañan enteramente. Los profesores tienden a subestimar sistemáticamente las capacidades, el equipamiento, etcétera, de sus alumnos, pero bueno, es verdad que hay una brecha potencialmente, lo veremos sobre eso, pero una brecha potencialmente en el acceso, en el uso, etcétera. Solemos llamar brecha primaria a la brecha en el acceso, tienes o no tienes ordenadores, conectividad, etcétera. Secundaria, la brecha en el uso, la usas para ver YouTube o para aprender o para buscar información o tal. Y terciaria, algunos, a la diferencia entre lo que haces en el mundo real y lo que haces en la escuela. Es decir, la terciaria es la brecha escolar, ¿no? Esta quiebra de la igualdad y la meritocracia plantea además otro problema que siempre estuvo ahí, pero se recrudece. Si tenemos una sociedad que en muchos aspectos, en muchos casos, es cada vez más dispar, es más importante que nunca que haya alguna experiencia de igualdad y cohesión. Piensen ustedes, entre la nobleza española, la aristocracia,
había, bueno, y la no española, hay un lema tradicional que es nobleza obliga. Nobleza obliga es eso que se expresa en estas escenas en que la señora condesa va en verano a la finca y reparte una moneda a los pobres, a sus jornaleros, o lo que sea, ¿no? O se ocupa del que se ha quedado huérfano, cosas de esas. Es decir, ¿por qué? Porque el rico sabía que él era rico porque los otros eran pobres. En un mundo global esto no está claro porque se vende ciegamente. Las diferencias se disparan, pero no está clara la relación de causalidad ni la interconexión con tus vecinos, con tus trabajadores o lo que sea. Entonces, las experiencias de comunidad, de cohesión, de solidaridad, tienen que venir de otro sitio. Y por eso es tan importante, es más importante que nunca, que las escuelas sean microcosmos de la sociedad en la que están, porque son una institución. Y es el lugar. No digo que las escuelas sean estadísticamente representativas, con tal porcentaje de ricos, pobres, blancos, negros, no hace falta nada de eso. Cualquier escuela tiene cientos o incluso algunos miles de personas, pero que tenga de todo un poco. Que no sean ni burbujas, por un lado, en las que viven los privilegiados, ni guetos a los que están condenados los que viven en desventaja. La brecha digital, desde el punto de vista, la primera impresión que se tuvo de ella y lo primero que sirvió como argumento al profesorado, o a buena parte del profesorado frente a la tecnología, fue la idea del acceso. No tiene acceso. Hay un punto razonable, es comprensible, no razonable, pero sí comprensible, es como decir, bueno, nos ha costado tanto llevar la escuela a todos, nos ha costado tanto en algunos lugares conseguir que sea más o menos homogénea, o incluso que los libros de texto sean gratis, o en tal sitio que se dé comida a los alumnos, y ahora vienen estos con los aparatitos, ¿no? Y nos traen que hay que tener un iPad o que hay que tener un no sé qué, y se va a disparar la desigualdad. Y se entiende el razonamiento, lo que pasa es que tiene poco que ver con la realidad. Tiene poco que ver con la realidad porque es verdad que hay desigualdad, pero esa desigualdad se ha cerrado mucho más rápidamente que cualquier otra. Las tecnologías, digamos, se difunden cada vez más rápidamente. El televisor tardó 50 años en llegar en Estados Unidos al 70% de los hogares, o así, que es lo que se considera una tasa de saturación. No digamos el agua corriente, eso tardó siglos. Pero dejemos esas tecnologías, pensemos simplemente en las de comunicación. ¿Cuánto tardó la escuela? Siglos. Siglos en llegar a todos. ¿Cuánto ha tardado el móvil? 10 años. 10 años, el móvil. Internet, 20. El ordenador, 30. Veanlo al revés. Primero fue el ordenador, 30, después Internet, 20, después el móvil, 10. Las tecnologías se expanden cada vez más rápidamente. Con eso se adelantan las unas a las otras. Hacen esto que llaman los ingleses el leapfrog, ¿no? El salto de rana. Adelantan al que saltó antes. Es decir, el móvil llega donde nunca llegó, ni llegaría tal vez la telefonía con hilos. El iPad llega donde no llega una biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que cuando llega una tecnología, no llega a todos por igual. Es más, cuando llega, es carísima normalmente. Solo llega a los ricos caprichosos. Pero bueno, estos financian, digamos, con su capricho, el que se mejore, se vaya abaratando, y los móviles hoy los tiene todo el mundo. Hace 20 años eran así de grandes, 30. Eran así de grandes y eran carísimos. Y además no funcionaban muy poco. Bueno, pues esa brecha, es verdad que hay desigualdades, no es lo mismo tener un ordenador que 5, no es lo mismo tenerlo del año pasado que de hace 10 años, todo eso está muy bien, hay desigualdades, pero esa brecha se cierra mucho más rápidamente que la brecha escolar, mucho más rápidamente. Pero claro, después de esa brecha viene otra. Hubo un momento en que cuando se estaba investigando la brecha en el acceso, quién tiene y quién no tiene ordenador, claro, se investigaba sobre todo, las primeras estadísticas españolas, por ejemplo, eran así. ¿Ha accedido usted en los últimos 3 meses a un ordenador? ¿Ha accedido usted a Internet? ¿Cuántas horas lo ha hecho usted? ¿No? Y entonces empezaron a encontrar los investigadores, en una investigación en Holanda, otra en Estados Unidos, luego en España también, que los pobres, vaya, estaban más horas en Internet que los ricos. ¿Y esto cómo es? Pues claro, porque los ricos, aparte del ordenador y Facebook, o del móvil y Facebook, tienen el caballo,
tienen el bono para la piscina, tienen un montón de cosas. Y además tienen padres que saben de eso. Entonces, claro, paradójicamente aparece lo que llamamos la brecha en el uso. Que se llama en la jerga la brecha secundaria es, sí, todo el mundo tiene acceso, pero no se hace el mismo uso. No es lo mismo estar todo el día colgado de Facebook o de chorraditas de YouTube que ir a aprender un programa, hacer no sé qué, llegar a una buena información. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una cosa que hacer otra. Por ejemplo, un elemento muy importante es la variedad. Hubo algunos estudios muy celebrados en el mundo docente que decían que a mayor uso tecnológico, peores notas. Entonces, ¿veis? Lo habíamos dicho. Cuanta más informática, peor, ¿no? Pero claro, luego cuando afinamos, ¿quién emplea más informática? Los que se pasan la tarde en casa solos. Los que se pasan la tarde solo en casa o aquellos a los que sus padres no les pueden decir nada porque no saben cómo funciona eso. En cambio, los que tienen un poquito más de vigilancia o tienen más oportunidades fuera, etcétera, hacen otros usos. Por ejemplo, hay una correlación positiva entre la variedad de usos, no el tiempo, sino la variedad de usos y los resultados escolares. O incluso entre no pocos videojuegos y los resultados escolares. Porque depende de qué haces, a qué dedicas tu tiempo, qué complejidad, etcétera. Pero yo diría, hoy tenemos sobre todo una tercera brecha. Y la tercera brecha es la siguiente, y a mí me parece más preocupante. Es entre qué se hace fuera de la escuela y qué se hace dentro. Miren ustedes, si la enseñanza consistiera en repetir el Corán, como sucede todavía en algunas madrasas en Afganistán, ahí da igual ser rico que pobre. Ahí da igual elegir bien o mal la familia al nacer. Ahí da igual que tus padres sepan leer o no. Te ponen con el Corán delante, lo repites y lo repites, y da igual quién. Lo aprendes tarde o temprano, ¿no? Cuando la enseñanza, la educación ofrece más oportunidades, entonces empiezan a aparecer desigualdades, si no, no. Si te hacen aprender historia del arte y tus padres van contigo a museos, eso ayuda. Si tienes que aprender inglés y te llevan a Irlanda o a Nueva Zelanda o a Estados Unidos, eso ayuda. Si una gran parte es simplemente aprender a hablar y en tu casa se habla bien, eso ayuda. ¿Y cómo ayuda? Ayuda mucho. Si te ponen a hacer los deberes, eso ayuda. Cuanto más abierto el medio, más rico. Es mucho mejor todo eso que leer repetitivamente el Corán o la Biblia, me da igual. Cuanto más abierto, más rico, pero más oportunidades de desigualdad. El medio digital es mucho más abierto. Y por consiguiente las posibilidades de desigualdad son mucho mayores. Por consiguiente dependemos mucho más del capital cultural, lingüístico, escolar, etcétera, de nuestra familia, de nuestro medio y nuestro propio capital acumulado. Pero claro, los que eligieron bien la familia no tienen problema. Los que lo tienen son los que la eligieron mal. Esos son los que solo podrían tener su salvación en la escuela. Pero si la escuela dice, no, informática no, internet no, todo eso son tonterías, entonces ya están abandonados a su suerte. Abandonados a su suerte. Por eso la brecha digital terciaria, paradójicamente, se ceba justamente, es especialmente perjudicial para aquellos que necesitan la escuela, no para los que no la necesitan. Hay gente que no la necesita, francamente, incluso que les sobra. Esos no tienen problema, los demás sí. Vivimos además en una época, el tercer adjetivo y el más raro del título, transformacional. La palabra existe, no la invento yo. ¿Qué quiere decir transformacional? Quiere decir que el cambio está presente constantemente. Hay una expresión inglesa que a mí me encanta, es how much is too much. ¿Cuánto es demasiado? Literalmente, ¿cuánto demasiado mucho? ¿Cuánto mucho es demasiado mucho? Bueno, ¿cuánto cambio es cambio? El cambio ha habido siempre. Ya los griegos decían aquello de el río nunca es el mismo, no te bañarás 2 veces en el mismo río, todo fluye, etc. Pero cuando decimos cambio, ¿qué queremos decir? ¿No?
A mí me gusta explicarlo en los siguientes términos, que creo que son muy pertinentes para la escuela. La mayor parte de la historia y toda la prehistoria, la humanidad, o la inmensa mayor parte de la humanidad, vivió en un mundo en el que... esto está al revés. Léanlo al revés. Vivió en un mundo en el que el cambio era suprageneracional. O sea, que solo tenía lugar después o a través de varias generaciones. Es verdad que de vez en cuando se hundía la Atlántida, ¿no? O venía un diluvio y se llevaba a todos menos a Noé, o una riada, lo que fuera. Esas cosas pasaban, pero como eran imprevisibles, no había nada que hacer en función de ellas, solo después. Pero un cambio suprageneracional, lento, quiere decir básicamente que uno crece en un mundo idéntico al de sus padres, o básicamente idéntico al de sus padres. Si tu mundo es el de tus padres, pues tus padres y otros adultos alrededor de la tribu, del gremio, de la aldea, de lo que sea, te pueden enseñar todo. Y te lo enseñan, aprendes con ellos. Los acompañas a cazar, a la guerra, al río, a divertirse, al templo, o lo que sea, y aprendes con ellos. En ese mundo no hace falta escuelas, y no las hay, salvo que seas mandarín, escriba egipcio, y tengas que calcular los impuestos o cosas de ese estilo. Es un poquito más complicado, pero bueno, básicamente eso. No se necesitan escuelas. ¿Cuándo se necesitan escuelas? Cuando se percibe que el mundo cambia de una generación a otra. Y cuando se percibe que los hijos tienen que aprender algo que no les pueden enseñar los padres. Por ejemplo, porque van a ser obreros en vez de agricultores, o ciudadanos en vez de súbditos, o van a tener que cumplir la ley en vez de los 10 mandamientos, lo que sea. Y entonces es cuando una sociedad percibe que necesita unos agentes y una institución especializados para educar. Y ese es el momento brillante de la escuela, ese es el momento de don Gregorio, con Moncho. Los padres se dan cuenta de que Moncho tiene que aprender cosas que ellos no saben y lo mandan a la escuela aún a su pesar. Acaba como acaba, pero es el momento glorioso. La escuela es hija de ese cambio intergeneracional. Y es perfecta para ese cambio intergeneracional. Porque, ¿en qué consiste ese cambio? Pues en aprender a respetar la ley en vez de la costumbre, en aprender a leer en vez de contar las cosas, etc. Y entonces, digamos, lo que la sociedad hace es encargar a un pequeño grupo profesional que se ocupe del conjunto de la población. Para ser exactos, ese grupo profesional, maestros y profesores, va a transmitir una parte de lo que es la cultura de la élite a las masas, por así decirlo. Un poquito simplificado, pero eso es, ¿no? Y para un profesor es idóneo, porque representas el progreso, el futuro, la razón, etcétera, etcétera. Por eso es el momento de las mitologías. Yo tuve un abuelo que era maestro, pudo ser maestro con lo que aprendió en la escuela de magisterio hacia los 20 años, pudo ser maestro el resto de sus días, sin problemas. Ahora, ¿qué sucede cuando ese cambio se hace más rápido? Y ya no es intergeneracional, sino que es intrageneracional. Y es sensible, muy palpable a lo largo de una vida, incluso una o más veces. Es ese cambio que hemos visto, que muchos, por lo menos los que tengan mi edad lo habrán visto, en todo, en cómo es el barrio, en cómo son las formas de trabajo, en cómo se hace política, en cómo comunicamos, en cómo circula la cultura y cómo es la educación, o quizá hay menos. Es un cambio mucho más rápido y además, ojo, es un cambio en gran medida imprevisible. Hoy podemos pensar que John Stuart Mill, o que Comenio, o que Carlos Marx, o que Hegel, o que Fidel Castro se equivocaron sobre cómo iba a ser el futuro. Y probablemente se equivocaron y mucho. Pero ellos no lo pensaban así. Y la mayor parte de la gente con ellos tampoco. Quiero decir que en el momento de la modernización, cuando estallan los procesos de modernización, la gente cree tener una idea de por dónde va el progreso. El fomento, el futuro, el desarrollo, lo que sea. Y cuando tienes una idea, tienes un plan. Si estamos avanzando hacia la República Comunista, pues habrá que hacer buenos comunistas. Si lo que importa es la industrialización, pues habrá que formar técnicos. Si vamos a hacer una economía de mercado, bla, 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 lo que sea.
En función de eso tenemos un plan. Ahora, si la idea que tenemos del futuro es que es básicamente incierto, entonces, ¿cuál es nuestro plan? Se complica, ¿no? Bueno, habrá que ser creativos, resilientes, todas esas cosas, ya lo sabemos, las llamadas destrezas o cualificaciones del futuro, pero es otro problema. Es difícil para una institución que se mueve a la velocidad de las capas tectónicas, como es la escuela, moverse, hacerlo en un contexto de cambio rápido y en gran medida incierto. Por lo demás, maravilloso. Es decir, yo estoy encantado con ese cambio, no todo el mundo por igual, por supuesto, pero creo que todos le vemos virtudes y ventajas y sabemos apreciarlas, aunque nos fijemos más a veces en los problemas y las desventajas. Pero para una institución como la escuela, en la que una gente de una generación con una formación inicial tiene que formar a las generaciones siguientes con vistas al futuro, eso es complicado. La era transformacional es una era complicada para la escuela. Vivimos, a Manuel Castells le gusta decir que vivimos no una época de cambio, por ejemplo, como la Revolución Francesa, sino un cambio de época, como que es más serio y más sólido. Y yo estoy de acuerdo, pero diría, un cambio de época para entrar en una época de cambio. Efectivamente, entramos en algo enteramente distinto, pero no entramos en una nueva etapa estable, a la que necesitamos un tiempo para acostumbrarnos, ¿no? Entramos en una nueva etapa que en sí misma es cada vez más de cambio, más profundo, más acelerado, digan ustedes disruptivo, como quieran decirlo, pero en el que va a ser más difícil actuar en una institución como esta, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros tenemos es una institución. La palabra institución es muy ambigua. Es todo lo que no es naturaleza, por lo tanto la familia es una institución, etc. A veces quiere decir institución oficial. A mí me interesa un mix entre institución entendida como una organización cuyo material de trabajo son las personas, una escuela, un manicomio, una iglesia, un ejército internamente considerado, trabaja sobre personas, a diferencia de una fábrica que lo hace con cosas o de un sindicato que lo hace con sus intereses, los salarios, etc., ¿no? Nosotros modificamos o conservamos, depende de lo que quiera hacer cada uno en cada contexto. Las instituciones, como la escuela, trabajan sobre personas, pero también son instituciones en el sentido de que especifican, racionalizan, organizan una serie de pautas de actividades. Podemos considerar que la escuela es la especificación, la especialización y la institucionalización de los procesos de educación y aprendizaje. Antes de la escuela, esos son procesos dispersos. El aprendizaje tiene lugar en la tribu, en la familia, en la selva, en el bosque, en la ciudad, en el gremio, en el taller, donde sea, ¿no? Paradójicamente estamos entrando en una situación en la que vuelve a ser así, pero de otra manera. El aprendizaje se disuelve de nuevo, se dispara y vuelve a estar no reducido a la escuela. Yo no voy a la escuela, en sentido amplio, escuela, instituto, universidad, para salir de allí ya formado y aplicar eso el resto de mis días en un trabajo, sino que cada vez más aprendo antes de la escuela más, aprendo durante pero fuera de ella más, en la internet, en los grupos, en las asociaciones, en clubs, en lo que sea, ¿no? Y voy a tener que seguir aprendiendo después, en la fábrica, en el barrio, donde sea. Entonces, podemos considerar, claro, la escuela fue eso, fue la especialización, la modernización en gran medida es eso, es decir, el trabajo a la fábrica, el culto a la iglesia, la diversión al estadio, el club, lo que sea, el aprendizaje a la escuela, todo muy especificado, espacios, tiempos, etc. Bueno, lo que la escuela hizo, lo que representa es la especificación de un espacio, muy especificado. Esta primera parte de la mañana hemos hablado particularmente del aula, que es un espacio que es el núcleo de la escuela y es un espacio muy compartimentado, muy regimentado, muy estructurado,
el aula y poco más, pero también aquí está el gimnasio, aquí está el salón de actos, aquí está tal, eso es una escuela. La especificación de los tiempos, un horario, no solo un horario porque va a ser de 8 a 6, sino que además va a ser horas de 45 minutos, un gran invento del mundo educativo, horas de 45 minutos, ¿qué se sucede? Y ahora matemática, y ahora lengua, y ahora no sé qué, ¿no? O un calendario, igual para todos, o un criterio de idoneidad. El buen alumno es el que a tal edad hace cuál. Uno mira a sus hijos y nunca encuentra que sigan el mismo ritmo, pero mira a sus alumnos y tienen que seguirlo. Hoy en día sabemos, por ejemplo, los tremendos efectos que tiene, antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos, haber nacido en enero o en diciembre. Cuanto antes naces, mejor escolarmente. Cuanto más tarde nace un niño, como los metemos a la misma edad, se nota masivamente. Antes parecía una suerte, qué suerte, ha nacido, entra con menos edad, saldrá más listo. Pues no, es al revés, ¿no? Pero la escuela se mantiene absolutamente insensible a eso. La unidireccionalidad. El profesor sabe y enseña y el alumno no sabe y aprende. No aprende solo, no aprende con sus compañeros, no aprende en otro contexto. La exclusividad del educador. Hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas, pero no, solo el profesor puede enseñar. Los contenidos. Esto entra, esto no entra, esto ocupa 2 lecciones, aquello ocupa 1. Todo esto, la especificación de los procesos, esto lo aprenderás a leer por sílabas, o aprenderás matemáticas empezando por contar la suma, la resta y las tablas de multiplicar. Y ahora cambiamos, no, ahora vas a aprender, en España de repente hubo una generación que empezó a aprender matemáticas con los diagramas de Venn, que yo había dado en preuniversitario. Entonces, de repente le damos la vuelta y especificamos que es así. Bueno, todo ese proceso es el proceso, todo eso es la escuela. Lo que sucede ahora es que, bueno, asistimos a la desinstitucionalización de todo eso. Tenemos más que indicios sobre que estamos en una situación de crisis. Por ejemplo, la educación infantil ha estado creciendo por todas partes, hay cada vez mayor convicción, sobre todo por parte del profesorado infantil, de que es esencial para las oportunidades futuras, etcétera, pero la hemos visto reducirse en algunos casos. Por ejemplo, en Francia y Estados Unidos, donde no es una cuestión de pobreza. En primaria, la forma de escolarización que más rápidamente crece en Estados Unidos, que es más liberal en eso, es el homeschooling. Anda ya por los 3,5 millones. Pero también otras fórmulas como las llamadas escuelas libres, en España se llaman así, o escuelas democráticas, en Estados Unidos las que crecen, las écoles sauvages en Francia, que crecen enteramente al margen del sistema. En el bosque, no sé qué, yo qué sé. En secundaria tenemos un fenómeno masivo de fracaso escolar, es decir, de no cumplir los objetivos previstos, de abandono escolar, salir del sistema educativo sin un título post-obligatorio y, sobre todo, de una actitud de rechazo, donde no la esperábamos. En sociología, por ejemplo, pues estábamos acostumbrados a la idea de que los alumnos de clase trabajadora, algunos contextos rurales, minorías étnicas y tal, podían alimentar y protagonizar actitudes de rechazo hacia la escuela. Eso era la sabiduría convencional, por así decirlo. Tienen otra cultura, no ven claro para qué les sirve tanta cultura literaria si van a ser trabajadores manuales o lo que sea, o no tienen el capital cultural, lingüístico necesario, pero ahora lo que vemos es alumnos teóricamente idóneos que rechazan la escuela. El alumno de clase media que lo tiene todo, que lo aprende todo, que habla otra lengua, que es bilingüe, que no sé qué, que no sé nada, que es un friki de la informática y que no quiere saber nada de la escuela. Y que cuesta mucho marcharse, porque su familia, sus amigos, la institución, todo se lo impide, pero rechaza la escuela, ¿no? Una especie de abandono, de rechazo interior. Y en la enseñanza superior estamos viendo, aparte de unos costes desorbitados, que son difíciles de sostener, o bien para las familias, como puede suceder en Estados Unidos,
o en Chile, donde se habla cada vez más de una burbuja del college, es decir, de familias que contraen deudas que no podrán pagar porque no llegarán esos ansiados salarios para todos, altos salarios, ¿no? O, como en Europa, presupuestos que, claro, ahí lo asume el Estado, pero el Estado tiene otras cargas. Tiene que mantener las infraestructuras, tiene que atender a los ancianos y no puede con todo. Y es muy fácil decir, no, es que este dinero es fundamental, pero ¿de dónde lo sacas? ¿No? Que paguen los ricos, ya, pero más complicado, ¿no? Yo creo que podemos hipotetizar 3 posibles escenarios de desarrollo en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la OCDE hizo hace unos años, la OCDE aparte de PISA, que es por lo que todo el mundo la conoce y la maldice, mucha gente la maldice, hace otras cosas, y hace unas cosas muy interesantes. Tiene una especie de laboratorio que se llama el CERI, donde ha hecho cosas muy interesantes sobre entornos de aprendizaje, desarrollo escolar y tal. Y una de las cosas que hizo hace unos años fue lo que se llama un estudio de escenarios de futuro, ¿no? Una cosa complicada, especulativa, pero se hace en todos los terrenos. Y ellos imaginaban 6 escenarios, que creo que estaban bastante bien diseñados, pero yo en realidad no veo 6, sino 3. 3 cosas que pueden pasar con el sistema educativo. Una es lo que podríamos llamar un escenario de extrapolación, es decir, más de lo mismo. ¿Más de lo mismo qué quiere decir? Pues quiere decir que una parte de las instituciones escolares se enroca. Esto en España puede verse bastante, por ejemplo, en centros religiosos en primaria y centros públicos en secundaria. La plantilla se pone dura, se empeña y que vamos a mantener la institución contra viento y marea. Pero, claro, no todo el alumnado puede con eso de la misma manera y entonces la respuesta a eso es que se extiende el mercado educativo por otro lado. De gente que huye de un tipo de público, de gente que huye de un tipo de escuela que considera ineficaz. Y entonces tenemos un enrocamiento de lo público y una extensión de lo privado al mismo tiempo. Segundo escenario podría ser un escenario de degradación, digamos, o de desescolarización. Por un lado, el público buscándose la vida fuera de la escuela. La escuela me dice que tengo que aprender inglés, que tengo que saber informática, y además que tengo que hacer deportes y enseñanzas artísticas, pero no me las da. Todos lo dicen, pero no me lo dan, así que me lo busco fuera. Y entonces cada vez más un sector creciente de población busca para sus hijos procesos de aprendizaje, ofertas de enseñanza, de formación, etcétera, que no están en la escuela. A veces los colegios son listos, sobre todo si son privados, y ofrecen un paquete, y yo te doy las 2 cosas, por un precio razonable, ¿no? O a veces las familias dicen, bueno, pues que salga antes de la escuela, que yo me lo llevo a todo lo demás por la tarde. En clubs, scouts, academias de tal o de cual, ¿no? Eso sería esa diáspora hacia redes en las que uno se busca la vida. Y de otro lado quedaría la escuela. Pero claro, si los ricos y los listos se van, pues entonces quedan los pobres y un profesorado cada vez más desesperado. Es más difícil encontrar profesores porque van a tener que hacer de profesores, de guardianes, de trabajadores sociales y de no sé cuántas cosas más, ¿no? Ese sería un... Por acá. ¿Qué tal? Buen día. De los 3 posibles escenarios, de los 3 posibles futuros escenarios, ¿cuál piensa usted que es el más posible personalmente? Bueno, yo creo que predecir el futuro es muy difícil, mucho más difícil que crearlo, y entonces estoy por trabajar por el tercero. Gracias. ¿Más preguntas? Fondo. Allá en el fondo. ¿Te acercás un poquito? Dale. Hola, buen día. Además de la función meramente o
o fundamentalmente de transmisión de conocimientos y formación de la escuela, hay una parte social muy importante. ¿Qué opinás respecto a esto, a partir de las propuestas antiescolarizantes? Si aparte no hay una función que es bastante interesante, que es la interrelación entre pares. Si te he entendido bien, bueno, a ver si te he entendido, si no me repites la pregunta. Yo entiendo que la escuela es tiene una función de transmisión o adquisición de conocimiento, pero tiene también una función de distribución y tiene una función de socialización, ¿no? Para mí las escuelas hoy son importantes, también lo comenté al hablar del papel reforzado que como microcosmos y experiencias de cohesión, etcétera, debían tener en una sociedad en la que crece o se polariza la desigualdad. Bueno, creo que tienen ese papel, creo que son la experiencia. O sea, yo no soy antimercado ni anticapitalismo ni nada por el estilo, creo que eso tiene sus ventajas, pero hay que conocer sus inconvenientes, Y los inconvenientes son la desigualdad, la ignorancia de la situación del otro, etcétera. Entonces creo que las escuelas deben suministrar esa experiencia de vida en común, de conocimiento del otro, de cohesión, de solidaridad, etcétera, que solamente pueden hacerlo ellas. Deben ser escenarios de convivencia, ¿no? Las familias no pueden hacer eso. La convivencia, digamos, o la ciudadanía, si se quiere más formalmente, pero la convivencia es aprender a vivir con aquellas personas que no nos interesan. Aprender a vivir con papá, con mamá o con la pareja es muy sencillo. Luego saldrá bien o mal, pero es sencillo porque dependemos de ellos, nos gustan y tal. Pero aprender a convivir con las personas con las que no tenemos nada que ver o incluso con las que competimos por ciertos recursos es más complicado y ahí creo que la escuela tiene una gran parte de su función. ¿Era eso? Hola. Hola. Bueno, no, yo te quería hacer una pregunta en relación hacia a la afuera de la escuela, a las sociedades y al, digamos, si no hay una, son como dos preguntas, digamos. Si las sociedades, las comunidades de padres, digo, la sociedad que siempre se queja por la educación y en cualquier encuesta diría la educación está muy mal, por lo menos aquí, no son una de las interferencias importantes a la hora de la innovación. Si bien es una experiencia tal vez diferente de lo que pueda pasar en España, pero la pregunta es si las sociedades, que suelen ser bastante conservadoras, muy apegadas, me parece, muchas veces en relación a las propias experiencias escolares, no suelen ser jugar en contra de los procesos de innovación adentro de la escuela. Bueno, una escuela, afortunadamente, es como, no sé cuál es la expresión aquí, pero en España se suele abominar de las comunidades de propietarios. Las comunidades de propietarios son una reunión periódica que se hace entre todos los vecinos de un bloque de apartamentos para discutir si se pinta la fachada o se pone una antena o yo qué sé qué, porque ahí se oye de todo y todo el mundo sale escaldado de ahí, ¿no? Porque son universales, no son como los amigos, que los eliges tú, incluso el trabajo hasta cierto punto lo eliges tú, o la pareja, etcétera. Entonces, en las escuelas hay de todo y por consiguiente en el público de una escuela habrá gente con todas las posiciones imaginables. Ahora bien, yo creo que el problema fundamental a la hora de la innovación no es ese. Yo creo que el problema fundamental a la hora de la innovación en el ámbito educativo es la falta de transparencia, es decir, que la escuela se dirige a los padres muy de vez en cuando. Entonces, de repente un día aparece, vamos a hacer esto, o no lo dice, no da una explicación. Entonces yo creo que si las instituciones escolares se acostumbran a trabajar con más transparencia, lo que yo creo que es un deber para cualquier institución, entonces la innovación es más fácil. Sí, buen día. ¿Cómo le va? Una consulta
sobre si conoce los trabajos de investigación de John Hattie, de John Hattie en Nueva Zelanda. Sí. En relación a esas investigaciones, el interés mío y a partir de la exposición suya sería, bueno, pensar la eficacia de las escuelas y en ese sentido la eficacia de las escuelas pensadas desde las investigaciones de John Hattie pasa por el grado de impacto de lo que el docente hace. Yo personalmente he escuchado muy atentamente lo que usted expone y me resuena esto, ¿no? Es decir, ¿en qué lugar está lo que el docente hace adentro del aula? Y fundamentalmente lo que plantea John Hattie tiene que ver con sus competencias socioemocionales. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Hombre, es difícil dar una apreciación sobre John Hattie porque lo que yo recuerdo es que inventaría, no sé si 200 o 200 no sé cuántos posibles innovaciones o prácticas escolares. Pero yo recuerdo, conozco el libro de Hattie, además porque hice una recensión tiempo el más importante, ¿no? Pero yo recuerdo algunas cosas, como por ejemplo el énfasis que él pone entre el aprendizaje entre pares, el énfasis que pone en lo que llama aprendizaje de dominio, mastery learning, ¿no? Quiere decir que aunque las prácticas que analiza Hattie son todo prácticas muy moleculares y muy ceñidas al profesor en su aula, yo no, me parece bien, no he visto nunca una contradicción entre lo que Hattie plantea y mide, bueno, plantear no plantea nada, simplemente mide, y lo que yo creo que hoy es la corriente hacia la reestructuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De todos modos, lo que yo he querido plantear más en la primera parte del día de hoy, en la primera conferencia que en la segunda, es que lo que hay que hacer es crear un espacio en el que el profesor o el centro puedan hacer lo que quieran. No tenerlo dictado por el tipo de espacio, de estructura que heredan, ¿no? Buenos días. Una pregunta, porque volviendo al tema de la escuela, de la importancia de la escuela en la socialización y en la conjunción del entramado social, ¿no le parece que en este momento también corremos el riesgo en la escuela de favorecer la segmentación? Porque así como se da en las redes, que uno encuentra siempre más información de aquello que le interesa, también en las escuelas cada vez se va produciendo una menor diversidad y están las escuelas para pobres, las escuelas para ricos, pero además para gente que es afín en sus intereses, en sus gustos, en sus posibilidades. ¿No le parece que eso está pasando en nuestra sociedad? Yo creo que esa es una tensión permanente, es una tensión con la que hay que vivir. Es decir, efectivamente, las escuelas están muy segmentadas. Típicamente están segmentadas por barrios. Típicamente están segmentadas por barrios y eso es difícil de tratar porque la gente, distinto tipo de gente vive en distintos sitios. Están segmentadas por motivos confesionales, es decir, cuando la gente lleva a sus hijos a un tipo u otra escuela en función de eso, y a veces están segmentadas también por opciones educativas y por el nivel de información que las familias tienen. En España tenemos una vieja discusión, eso por un lado, la segmentación es un problema, pero al mismo tiempo también creo que la posibilidad de que un alumno estudie o aprenda más de aquello que más le interesa, que la posibilidad de que haya un encuentro o una sintonía o un alineamiento entre lo que la familia piensa y lo que la escuela piensa, etcétera, tiene un valor, porque somos seres humanos, somos seres hasta donde sabemos libres y por lo tanto los fines, lo que queremos hacer o lo que podemos hacer de lo que queremos hacer tiene importancia. Es decir, no solamente tenemos causas detrás, ser ricos, ser pobres, tener más libros en casa, no tenerlos, sino que también tenemos objetivos delante, entonces importa el que podamos elegir. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio difícil, ¿no? Un equilibrio típicamente en el mundo educativo pues se expresa entre la libertad de elección y el reclutamiento. Yo creo para mí
Lo ideal sería, por eso dije antes, microcosmos, pero no hace falta que sean estadísticamente representativos. Es decir, una escuela típica es lo bastante grande como para no excluir a ningún sector de población, ¿no? Dicho en plata, bueno, las escuelas privadas o de barrios ricos o cosas de estas deberían ser forzadas a tener alumnos de otro tipo, y además creo que podrían soportarlo y vivir con ello perfectamente, ¿no? Y las escuelas públicas no deberían tener garantizado y obligado a todo el público del barrio, porque entonces acabaron los incentivos y el feedback, ¿no? En España tenemos la típica polémica escuela pública, escuela privada. La escuela privada o concertada se identifica con la idea de libertad, de elección, etcétera, y la escuela pública lo hace con la idea de equidad, igualdad y demás. Y hace poco tuvimos una anécdota curiosa, ¿no? Los líderes 1 y 2 del partido más radical de izquierda, que es Podemos, tuvieron hijos, tuvieron 2 y ahora han tenido el tercero. Entonces, claro, ellos están por la escuela pública, sin condiciones. Pero ellos vivían en un barrio donde las escuelas públicas dejan que desear. Entonces se trasladaron a otro donde el terreno y las casas cuestan 10 veces más, pero lo buscaron que tuviera una buena escuela pública, es la Navata, ¿no? Entonces, claro, si tienes $500.000 de euros, puedes seguir militando en la escuela pública, pero es más barato pagar una privada que cambiarte de casa a esos precios, ¿no? Entonces, es la expresión de la contradicción. Yo creo que no podemos resolver las cosas con ninguna fórmula definitiva. Ni solo libertad de elección, que efectivamente dispara la segmentación y las desigualdades, ni solo reclutamiento en el barrio, que entonces hace que se duerman los centros públicos. Entonces hay que buscar la combinación y llegar a soluciones de compromiso, que nunca harán felices a todos, pero esperemos que no hagan desgraciado definitivamente a nadie. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a aplaudir fuertemente al doctor Mariano Fernández Enguita. Un placer, Mariano.